El Canto del Gallo, de 6 a 9 de la mañana. Levantarás tu vuelo hasta el cielo azul, que te inspirará a buscar la libertad. Sobre la nube brillará la eterna luz, que disipará tu constante tempestad. Y ahora sí, para volar, deja atrás tus temores, en el Dios que vive, que como águila te abre sus alas y rompe los aires con fortaleza. Cristo te guía. Sobre la roca tu morada construirás, siguiendo a Cristo te dará seguridad. No te abandona nunca y siempre sentirás que nuevas fuerzas te acompañan en verdad. Y ahora sí, para volar, deja atrás tus temores, en el Dios que vive, que como águila te abre sus alas y rompe los aires con fortaleza. Cristo te guía. Deja atrás tus temores, tu vida vacía y confía en el Dios que vive. Cristo te guía, Cristo te guía. Estás escuchando El Canto del Gallo. El Canto del Gallo, de 6 a 9 de la mañana. A través de mi ventana yo vi caer la nieve y la leña preparé para encender la hoguera, pero no quise dejar entrar a nadie, aunque el frío luego sufrieron los de afuera. Aquellos mismos que en el verano les hablé, les canté del amor, ya no volverán en la primavera a escuchar mis canciones de amor. Qué bonito será el querer ayudar y así saber que sí podemos amar.
querer ayudar y así saber que sí podemos amar. Nunca pueden las palabras decir más que los hechos, porque siempre pesan más los hechos que los dichos. El hacer y el decir deben unirse, solo así el mandamiento ha de cumplirse. Ejemplo digno Jesús ha dado, que hasta el fin a los suyos amó. Predicó el amor y en la cruz clavado, sus palabras con sangre firmó. El amor no solamente. Ok, hermano, ya estamos de regreso en el Canto del Gallo. Son las 8 de la mañana con 3 minutos del 24 ya de septiembre del 2021. Les recordamos, estamos en la frecuencia 87.9 de FM, Radio Bautista Calvario de Oklahoma, y también en Radio Voz del Evangelio de Dallas, Texas. Gracias al hermano Luis García y al hermano Ricardo Moctezuma, que nos hacen favor de retransmitirnos en sus estaciones. Dios los bendiga. Y bueno, gracias a todos los que están comunicando en esta mañana. Dios los bendiga. Saludamos al hermano Reyes Trejo allá en Querétaro, un hermano muy querido que aparte de que es buen radio escucha, vino a la conferencia y ya lo conocimos en persona, y Dios los bendiga. Yo sé que están echándole ganas. También a mi hermana Antonia Morales Saucedo, Dios le bendiga. Gracias por sus saludos. Y bueno, ya estamos en línea con el pastor Fidel Leija. Pastor, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, hermano, estamos bien, gracias a Dios. Qué bendición, varón, me da gusto saludarte. Y bueno, varón, esta mañana, ¿cuál será el tema del que nos vas a compartir? Quiero compartir, hermano, sobre la distinción entre Israel y la iglesia, hermano. Oye, qué interesante tema, ¿verdad? Porque ahorita hay mucha confusión y de repente pues es necesario, ¿verdad? En este programa nada más quiero que sepan algo, no nos dedicamos a atacar a nadie. La sana doctrina no necesita que se le defienda, la sana doctrina se defiende solita. Entonces, pero el hermano Rey hablaba un poquito, fíjate, en su programa el miércoles de eso, y qué bueno que vas a tocar el punto para que quede claro. Y bueno, varón, que Dios te use, sé que va a ser de bendición. Te dejamos el tiempo, varón, el Señor te use, adelante. Gracias, hermano, gracias, de verdad que es de mucha bendición poder a participar en tu programa, y gracias de verdad por este privilegio. Y pues bueno, hermanos, Dios les bendiga en esta mañana a cada uno de aquellos que ya se han conectado, y pues nuestro deseo y nuestra oración siempre es que a través de estos ministerios la vida del pueblo de Dios pueda ser nutrida, pueda ser orientada, ¿verdad? Como el hermano Hugo lo acaba de decir, ciertamente al exponer la palabra de Dios, la palabra siempre nos va a dar orientación, la palabra de Dios siempre nos va a dirigir y va a encauzar, ¿verdad?, nuestras vidas, sobre todo en cuanto a su doctrina. Es muy importante, hermanos, entender, ¿verdad?, claramente lo que Dios ha revelado, hermanos, por medio de su palabra. Creo yo que una de las tareas más importantes, hermanos, en la vida cristiana es poder extraer de la Escritura el mensaje que Dios ha querido revelar. Eso es muy, muy importante, hermanos, porque alguien dijo, ¿verdad?, que usted puede leer cualquier libro de cualquier tema, y al final del libro, si usted lo leyó y no entendió el mensaje principal de ese libro, pues si al final no lo entendió, no afecta en lo absoluto si da una mala interpretación, ¿verdad?, de aquello que leyó.
Pero si leemos la Biblia, hermanos, y no entendemos su mensaje y damos otro mensaje, entonces sí nos metemos en serios problemas porque estamos diciendo algo que Dios jamás quiso decir. Entonces algo muy importante, hermanos, muy necesario es la labor, el trabajo de ver la palabra de Dios, estudiarla, ¿verdad?, en su sentido literal y poder extraer lo que Dios nos ha querido dar por medio de la palabra, hermanos. Entonces, en nuestra iglesia yo he estado enseñando una serie de lecciones, de enseñanzas sobre lo que es la distinción entre Israel, la iglesia. He enseñado a los hermanos también a ver el panorama del Antiguo Testamento. Cursamos una serie de 16 lecciones en las cuales pudimos ver el progreso de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Y eso es muy importante, muy importante para que a la hora de que los hermanos, ¿verdad?, puedan leer la palabra de Dios, puedan estar ubicados en el tiempo, puedan saber qué bases hay que tomar para a la hora de interpretar la Escritura. Y todo cristiano, hermanos, todo cristiano hace, como llamamos, hace hermenéutica, es decir, siempre el cristiano busca interpretar lo que lee. Entonces todos hacemos hermenéutica, todos buscamos interpretar, pero lo importante, hermanos, es interpretar apropiadamente la palabra de nuestro Dios, hermanos. Quiero leerles, hermanos, una porción de la Biblia, basándonos en este tema sobre la distinción de Israel y la iglesia, hermanos, y quiero leer ahí en Efesios 2, versículo 11 al versículo 22. Dice así la palabra de Dios: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Durante el periodo, hermanos, de la Escritura o de la revelación de la Escritura, se cree, hermanos, se dice que se llevó a cabo un periodo de 1500 años, y durante este tiempo, ¿verdad?, Dios reveló de una forma progresiva su palabra. Hay que entender, ¿verdad?, esto que es muy necesario, muy importante, que la Biblia, hermanos, no fue dada, ¿verdad?, de tajo, como decimos, sino, es decir, en un periodo de 1500 años, Dios estuvo revelando su palabra al hombre, y eso se conoce como revelación progresiva. Y poco a poco, hermanos, bueno, Dios fue manifestando, revelando formas de administrar su gobierno, y ese gobierno, ¿verdad?, esa manera de gobernar, pues fue de alguna forma, fue progresivo, vaya, fue desarrollándose durante la historia, y entonces Dios de esa forma fue dando a conocer sus planes, su revelación fue dada paulatinamente
mientras se desarrollaba la historia, hermanos. Al entender esto, hermanos, al considerarlo, esto nos permite tener una perspectiva correcta acerca de cómo interpretar la palabra de Dios. Entonces, vamos a tratar de estudiar hoy, hermanos, dos cosas básicas, esenciales, que son fundamentales en cuanto a los programas de Dios. Recuerde que nuestro Dios es un Dios de orden y Él trabaja, ¿verdad?, bajo programas establecidos en su palabra. Entonces, hay dos programas, hermanos, muy importantes que tenemos que aprender a verlos y tenemos que aprender a distinguirlos, ¿verdad? Para a la hora de leer la Biblia, hermanos, a la hora de estudiarla, que tratemos de hacer esa distinción, porque si no hacemos esta distinción, peligramos, hermanos, en caer en lo que se llama la alegorización. Y no podemos, hermanos, tomar un pasaje que es literal y estudiarlo en el sentido común, y entonces nosotros a base de nuestra imaginación darle nuestra propia interpretación. Esa no es la manera correcta de poder interpretar la Biblia. Entonces, claro que la Biblia tiene alegorías, ¿verdad? En la Biblia encontramos alegorías y es un recurso literario por medio del cual podemos aprender verdades espirituales. Pero una cosa es, hermanos, estudiar una alegoría y otra cosa es alegorizar el texto. Entonces, si no hacemos esta distinción, hermanos, entre lo que es el pueblo de Israel, el programa de Dios para con Israel y la iglesia, es decir, el programa de Dios para con la iglesia, entonces vamos a peligrar en caer, hermanos, en ese tipo de errores, en alegorizar, ¿verdad?, el texto que es natural, el texto que es literal, el texto que debemos de interpretar de una forma natural, ¿verdad?, en su sentido común. Entonces, quiero invitarle, hermanos, si usted tiene Biblia, si no está bien, vamos a leer ahí en Génesis 12. Tenemos que ir a este capítulo de la Biblia, del primer libro de la Biblia, que es Génesis. El libro de Génesis, hermanos, nos marca, por ejemplo, del capítulo 1 al capítulo 11, encontramos ahí el trato de Dios para con la raza humana. Si usted se fija, hermanos, del capítulo 1 al capítulo 11, usted va a encontrar algunos eventos que son universales, eventos muy importantes, ¿verdad?, en la vida, como por ejemplo el origen de todas las cosas. Vemos ahí la narrativa de la creación, vemos también la narrativa de la caída del hombre, cómo el pecado entró, hermanos, universalmente, ¿verdad?, en la raza humana. Vemos también un evento universal como lo es el diluvio. El diluvio no fue un evento local, fue un evento universal. Hay muchas evidencias para poder explicar, ¿verdad?, que el diluvio realmente fue una catástrofe, ¿verdad?, en todo el planeta, en todo el mundo. Entonces, vemos esos eventos en el libro de Génesis, sobre todo del capítulo 1 al capítulo 11. Otro evento que vemos es el nacimiento de las naciones. ¿Recuerda usted la Torre de Babel? Cómo ahí Dios confundió la lengua, ¿verdad? El hombre estaba aferrado a edificarse un nombre, a edificarse una ciudad. Y vemos que eso era lo opuesto a lo que Dios había dicho de poblar la tierra. Y entonces, hermanos, esos eventos son eventos universales y podemos entender cómo Dios está tratando ahí con la humanidad. Vemos los orígenes, ¿verdad?, de todo lo que hoy en día existe. Pero hay una distinción. A partir del capítulo 12 de Génesis, hermanos, encontramos lo que llamamos el pacto de Dios con Abraham. En el capítulo 12 encontramos el llamamiento de Dios para con Abraham. Dice así, hermanos, Génesis 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de
la tierra. A partir del capítulo 12 usted va a encontrar de ahí, hermanos, hasta el final del Antiguo Testamento vemos a Dios, hermano, tratando con una nación en específico. Y esta nación es la nación de Israel. Abraham, hermanos, es llamado por Dios. Dios hace un pacto con Abraham. Aquí lo acabo de leer, hermanos, donde dice claramente que Dios le llama, ¿verdad? Le llama a salir de su tierra, le llama a salir de la casa de su padre, de su parentela. Y Dios le promete a Abraham una nación grande, hermanos. Le promete bendición, le promete engrandecer su nombre. Y es interesante que el nombre de Abraham es muy reconocido hoy en día, ¿verdad? Leía hace poco un libro, no recuerdo el autor, pero este autor decía cómo el nombre de Abraham es reconocido entre los árabes, es reconocido entre el pueblo judío y es reconocido en el mundo gentil. Y ahí vemos, ¿verdad?, cómo Dios cumple esa promesa cuando Dios le dice a Abraham, engrandeceré tu nombre. El nombre de Abraham es un nombre muy reconocido. Y ahí está el pacto que Dios hace con Abraham, hermanos, acerca de cómo promete una nación grande, bendición para él, bendición para su familia, bendición, ¿verdad?, para su descendencia, pero también dice ahí, hermanos, bendición para todas las familias de la tierra. Es decir, ahí, hermanos, te encontramos algunas promesas. Podemos decir que hay una promesa personal para Abraham, hay una promesa también nacional, ¿verdad? Y hay una promesa universal. Y eso, hermano, esas promesas componen lo que llamamos el pacto abrámico. Este pacto es importante, hermanos, porque este pacto se va a repetir una y otra vez en todo el Antiguo Testamento. Los profetas lo van a recordar, los reyes lo van a recordar, la nación de Israel va a estar recordando, hermanos, cuando usted lee la palabra de Dios, cuando los hombres oraban a Dios, ¿verdad? Decían, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, acuérdate de tus pactos, acuérdate de tus promesas. Entonces, ese pacto, hermanos, es muy, muy importante porque aquí, hermanos, tenemos el origen de lo que es el pueblo de Israel, hermano. No puede haber un pueblo judío si no vemos primero la vida de Abraham. Abraham, hermanos, es el primer patriarca de la nación de Israel. Y es importante entender que Israel, hermanos, es un pueblo étnico, ¿verdad? Es un pueblo, es una nación terrenal, y esta nación, hermanos, tiene su origen en este pacto, hermanos, el pacto de Dios para con Abraham, hermanos. Entonces, a Abraham se le conoce también como padre de multitudes, ¿verdad? Que eso es lo que significa su nombre. Vemos la historia, Génesis 12, Génesis 17, encontramos cómo a pesar de las condiciones físicas de Abraham y Sara, ellos eran personas ya mayores. La Biblia dice, hermanos, que ellos creyeron en la promesa de Dios. Usted lea Génesis 12, Génesis 17, Génesis 21 también. Ahí encontramos cómo Dios, hermano, empieza a multiplicar, ¿verdad?, a su familia. Dios cumple la promesa de un hijo, ¿verdad? Y ese hijo era Isaac, hermanos. Nace Isaac, Isaac se casa con Rebeca. Tienen dos hijos, uno llamado Esaú, el otro llamado Jacob. Eso lo podemos ver en Génesis 25, del verso 19 al verso 26, ¿verdad? Y déjeme darle lectura a esta porción de la Biblia. Dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, dice, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano trabado,
su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Entonces vemos ahí la historia. Usted agarre el libro de Génesis, hermano, a partir del capítulo 12 en adelante, y usted lo que va a encontrar ahí es la familia de Abraham, cómo la familia de Abraham empieza a multiplicarse, nace su hijo, ¿verdad? Nacen 2 nietos, Esaú y Jacob, y a partir de Jacob, hermanos, vemos ahí también cómo él tuvo 12 hijos varones, de los cuales estos 12 conforman las 12 tribus de Israel, hermanos. Vemos en Génesis también, capítulo 32, Génesis 32, del verso 22, hermanos, al verso 32, podemos encontrar ahí cuando Jacob, hermanos, dice la Biblia que lucha con el ángel, ¿verdad? Ahí en Peniel. Y algo interesante que vemos en esta porción de la escritura es cómo ahí, hermanos, dice la Biblia que el ángel le pregunta por su nombre. Génesis 32, 27 dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ese significa el nombre Israel, el que lucha con Dios, ¿verdad? Entonces, podemos ver, hermano, claramente el origen de la nación de Israel. Podemos ver claramente que Israel, hermanos, es un pueblo étnico. Dios escogió, ¿verdad? La Biblia dice que lo escogió entre todos los pueblos. Y este llamado, hermanos, esta elección de Dios hacia Israel, fue una elección que Dios hizo por su gracia, hermanos. Él quiso que por medio de esta nación, a Dios bendeciría, ¿verdad?, a todas las familias de la tierra, tal y como se le dijo a Abraham. En Deuteronomio, hermanos, capítulo 7, versículo 6, mire qué texto, hermanos, nos recuerda la palabra de Dios, cómo la elección de Dios, hermano, para su pueblo, fue una elección por gracia, hermanos, una elección por amor, ¿verdad?, a este pueblo. Deuteronomio 7, 6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y dice el 7, hermano, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. Mire qué texto, hermanos. La Biblia claramente dice, ¿verdad?, que Dios escogió, hermanos, a esta nación, no por ser un pueblo, ¿verdad?, sobresaliente. Había otros pueblos, aparte de Israel, más sobresalientes, ¿verdad?, que ellos, pero Dios quiso, hermanos, por amor, por su gracia, escoger a esta nación, hermanos. Y vemos, hermano, cómo a través de la historia, este pueblo, Israel, ha sido liberado, ¿verdad?, de manos de otras naciones, de imperios, de hombres crueles, hermanos, que han odiado a Israel. Han tratado de desaparecerlo. Muchos pueblos mencionados en la Biblia incluso se han extinguido, pero Israel sigue, Israel prevalece. Este pueblo tal parece que hasta hoy en día, en la actualidad, es una nación, hermanos, que ha logrado admirar a tanta gente, hermanos, en todo el mundo, a los pueblos, a los países, porque vemos un país desarrollado, vemos un país, hermano, alcanzando a lugares que en otros países, ¿verdad?, no han logrado hacerlo, y como en diferentes ramas de desarrollo mundial, esta nación, hermanos, ha sobresalido. La razón es porque Dios, hermanos, ha prometido preservar a su pueblo hasta lo último de la historia, hermanos. El pueblo de Israel
es un pueblo, hermano, especial porque Dios lo ha escogido. Dios le ha dado pactos, hermanos. Dios usó a esta nación para preservar las escrituras, para preservar su palabra. A ellos, hermanos, se les confió las escrituras, a lo que se conoce, ¿verdad?, como el Tanaj, ¿verdad?, que es el Antiguo Testamento. Fue Dios quien quiso usar a su pueblo, hermanos. Vemos cómo en el monte Sinaí, ahí, hermano, Dios le da al primer hombre en la historia, le da las escrituras, llamado Moisés. Moisés fue uno de los grandes líderes en Israel, hermanos, y vemos cómo él fue el primer hombre que recibió las palabras de Dios escritas, hermanos, dice la Biblia, en tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Se les dio, hermano, a este pueblo estas leyes, hermano, que servirían para guiar a su pueblo. Y podemos encontrar, hermano, que también otra bendición que encontramos a través de la nación de Israel es que por medio de esa nación, hermano, nació el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, hermanos, el Salvador del mundo. La Biblia dice que fue judío, hermanos. Él nació bajo esta nación, ¿verdad? Porque ese era el plan de Dios desde el principio, hermanos. Inicialmente Dios quiso que por medio de esta nación ocurrieran dos cosas importantes en la historia. Número uno, preservar las escrituras, y número dos, traer, ¿verdad?, a el Salvador para toda la humanidad. Entonces vemos, por ejemplo, pasajes, hermanos, como Éxodo 31, hermanos, versículo 18, y dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Vemos, hermano, cómo Dios escogió a Moisés para revelar, ¿verdad?, su palabra escrita, hermano, y que el hombre pudiera tener un registro de la bendita palabra de Dios, hermanos. Y podemos ver que estas leyes, hermanos, estas leyes que se les dieron a Moisés, hermanos, fueron leyes que sirvieron como un código de vida para el pueblo. En estos mandamientos que Dios le da a Moisés, hermanos, podemos ver leyes, hermanos, que eran referentes a la adoración a Dios. Eran leyes que le permitía al pueblo ofrecer sacrificios. Eran leyes, ¿verdad?, que se conocen como leyes rituales, ¿verdad? Hay leyes también dentro de estos mandamientos que Dios le da a Moisés, que son leyes, hermanos, sanitarias, ¿verdad? Y hay otras leyes que se llaman también leyes morales, hermano. Y cada uno de estos mandamientos componen la ley de Moisés, componen la ley, el código de vida, por decir la constitución de este pueblo. Y Dios, hermano, quiso darle a este pueblo, ¿verdad?, su ley, su palabra, para que este pueblo pudiera ser un pueblo diferente entre todas las naciones. Y el propósito, hermanos, era que Israel fuese una luz, hermano, para las naciones. A través de este pueblo, ¿verdad?, a través del llamamiento, de la elección de Dios para con Israel, es que Dios, hermano, bendeciría a todas las naciones de la tierra, a todas las familias, tal y como Dios le dijo a Abraham, hermanos. En estos textos podemos encontrar, hermano, básicamente lo que es el origen del pueblo de Israel. Tenemos que entender que Israel es un pueblo étnico, hermanos, es una nación terrenal, un pueblo, hermano, que fue escogido con un propósito. Y podemos encontrar también, hermano, que eso, bueno, tendríamos que hacer otro estudio, pero podemos encontrar que un día Dios, hermano, promete restaurar a la nación de Israel. Los discípulos, ¿verdad?, en el tiempo de Cristo, ellos hicieron esta pregunta: ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? Jesús dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y entonces, hermanos, podemos encontrar que hay una promesa todavía futura para Israel, y es la promesa de restaurar su reino, restaurar esa nación, restaurarlos a su tierra, a esa tierra, hermanos, que Dios ha prometido. Y, hermanos, ciertamente esa promesa un día se ha de cumplir, hermano. Eso es una realidad. Ahora, el Antiguo Testamento, hermanos, por lo tanto, podemos ver que nos narra la historia de este pueblo. Usted va a encontrar desde Génesis 12 hasta el final, hasta el último libro, en el sentido cronológico, ¿verdad?, que es el libro de Nehemías. Usted va a encontrar que Dios, hermano, trata con esta nación y nos muestra y nos presenta diferentes eras del pueblo de Israel.
La primera era del pueblo de Israel es la era de la formación. Y en esta era, hermano, de formación podemos encontrar cómo Dios, hermano, comienza, ¿verdad? A esta nación, le da leyes, le da una tierra, ¿verdad? Para vivir. Y ahí vemos, ¿verdad? Cómo los libros de Génesis, de Éxodo, el libro de Levítico, nos narran, hermano, esa formación del pueblo. Y a esa era se le llama la era de la formación. Hay otra era que se llama también, hermanos, la era de la teocracia, donde una vez que Dios establece esta nación, vemos cómo Dios trata de gobernar a este pueblo directamente, trata de guiar a este pueblo. Pero ¿qué hace el pueblo? El pueblo rechaza el gobierno de Dios, el pueblo rechaza, ¿verdad?, la autoridad de Dios. Y vemos libros como el libro de Jueces, donde ellos, hermanos, dice la Biblia que caen en apostasía, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová, ¿verdad?, rechazando el gobierno de Dios, y al final vemos un pueblo que sufre por causa de la rebeldía. Y luego vemos una era también que se llama la era de la monarquía, y este tiempo es un tiempo, hermanos, en que Israel pide rey, ¿verdad? Inicialmente ellos piden rey para poder ser como las otras naciones, y a partir del rey Saúl, hermanos, comienza una era, la era que se llama la era de la monarquía, hermanos, y encontramos ahí claramente, ¿verdad?, cómo la Biblia nos narra en el libro de Samuel, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, nos narran, hermanos, esta era, esta época en que reyes estuvieron gobernando en la nación de Israel. Pero vemos también que los reyes fracasaron, los reyes fallaron, ¿verdad?, a los propósitos de Dios, pecaron contra Dios, y luego llevaron a la nación de Israel a pecar contra Dios también. Y luego al final vemos, hermano, cómo los enemigos, ¿verdad?, de esta nación, como los asirios, los babilonios, ellos llevaron cautivos al pueblo de Israel, hermanos, y al final vemos cómo los enemigos los destruyen. El último cautiverio, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, vemos que ellos tuvieron que pasar 70 años en Babilonia. Y luego de ahí, hermanos, después del cautiverio, podemos encontrar una última era, que es la era de la restauración. Y como hombres como Esdras, como Nehemías, como Zorobabel, ellos tratan, hermanos, de reedificar no solamente los muros, no solamente el templo, no solamente la ciudad, sino sobre todo, hermanos, tratan de restaurar la fe. Tratan de restaurar la vida espiritual de este pueblo, hermanos. Y encontramos toda la historia, toda esta historia, hermanos, la encontramos en el Antiguo Testamento, hermanos, y cómo es que ese programa de Dios, hermano, ciertamente se ha de cumplir en su totalidad en la segunda venida de Cristo, porque ya cuando Cristo viene, hermanos, entonces Él da promesas acerca de su nación. Él da promesa de restaurar este pueblo, y todavía profecías del Antiguo Testamento que hablan del futuro glorioso de Israel, hermanos, pues todavía no se han cumplido, pero confiamos plenamente en que un día Dios cumplirá, hermanos, todas las promesas de los pactos que Dios ha hecho para con su pueblo Israel, hermanos. Ciertamente cuando Cristo vino, dice la palabra de Dios, a lo suyo vino, dice, y los suyos no le recibieron. Ciertamente Israel rechaza el evangelio, rechaza a Jesucristo, rechaza al Mesías, hermanos, y en ese rechazo vemos, hermano, que en los planes de Dios, en los programas de Dios, ahora, hermano, inicia un nuevo programa. Y este nuevo programa, hermano, se llama la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 16, versículo 18, hermanos, podemos encontrar cómo el Señor Jesucristo, hermanos, aquí dice claramente, ¿verdad?, que Él edificaría su iglesia. Mateo 16, hermanos, versículo 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, dice Cristo, hermanos, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cristo dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra iglesia, hermanos, sabemos que significa asamblea, su cuerpo, su gente, su pueblo. Pero Él dice, esta es mi iglesia, tiene una identidad esta asamblea. ¿Por qué? Porque es del Señor, le pertenece a Cristo, hermanos. Cristo dijo que Él establecería
su iglesia sobre él mismo, hermanos. Ahora, entendemos esto, ¿verdad? Que Cristo no estaba diciendo que Pedro era la roca. La Biblia, hermano, tiene mucha información sobre Cristo, cómo Cristo es la roca. Pablo dijo, ¿verdad?, que no podemos poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, Mateo 16:18 se refiere, hermano, a la persona de Cristo. Vemos como él dijo, yo soy, ¿verdad?, su roca. Yo edificaré mi iglesia y por lo tanto, hermanos, él promete también preservar a su iglesia, hermanos. Jesús dijo que él establecería su iglesia, ¿verdad?, sobre su persona. Aunque Jesús vino primero a su pueblo de Israel, a su pueblo judío, su mensaje, hermanos, fue extendido a todas las naciones, a toda la raza humana. Vemos en la gran comisión que Cristo deja a sus discípulos después, o más bien antes de ascender al Padre, ¿verdad? La Biblia dice que en Mateo 28, 19 al 20, Cristo deja esa comisión, la comisión de ir a todas las naciones, porque el Evangelio de Cristo, hermanos, no solamente era para el pueblo de Israel, sino en sí era para todo el mundo. Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso significa que el mensaje de Cristo, el mensaje de la resurrección, hermanos, debería de ser predicado en todo el mundo, para que todos puedan ser salvos, para que todos puedan recibir perdón de pecados, hermanos, para que toda la humanidad pueda encontrar esa reconciliación con Dios por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Pero algo interesante es que cuando el hombre se convierte, hermano, el hombre recibe el Evangelio, cuando el ser humano se arrepiente y cree en el Evangelio, hermano, surge una bendición para el hombre. Y es que el hombre, hermanos, se añade al programa de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Cuando usted y yo fuimos salvos, hermano, cuando usted y yo recibimos a Cristo en nuestra vida como nuestro Salvador, nacimos, ¿verdad?, espiritualmente. Quiero decirle, hermano, también nacimos en la familia de Dios. La iglesia, por lo tanto, hermanos, entendemos que no es un pueblo étnico, sino más bien, mis hermanos, es un pueblo espiritual. Y usted tiene que entender esa diferencia, mi hermano. La iglesia no es un pueblo étnico, sino más bien es un pueblo espiritual. Y este pueblo, hermano, no se compone solamente de judíos, sino que también, hermano, en este nuevo programa de Dios se incluye a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Simplemente aquellos que no son judíos. Los judíos son los descendientes de Abraham, descendientes de Jacob, descendientes de cualquiera de las 12 tribus, hermanos, del pueblo de Israel. Esos son los judíos. Pero el gentil, hermano, es toda persona que no pertenecemos, hermano, a una de estas tribus, hermano, que podemos ver en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, podemos ver la gran diferencia. La iglesia, hermano, no es un pueblo étnico, sino más bien es un pueblo espiritual. Leía inicialmente Efesios capítulo 2, versículo 11 al versículo 22, y Pablo escribiendo, hermanos, a la iglesia de Éfeso, mire la escritura, como Pablo dice a los gentiles, ¿verdad? Ustedes, en cuanto a la carne, dice, eran llamados incircuncisos, porque ustedes no crecieron bajo la ley de Moisés, no crecieron bajo las leyes del pueblo de Israel, pero dice, aún así, dice que fueron injertados en la familia de Dios. Dice que fueron hechos cercanos, ¿verdad?, a los pactos, a las promesas de Dios, sobre todo a las promesas espirituales que Dios tenía para con su pueblo Israel, hermano. Encontramos entonces cómo Pablo en este texto, en Efesios 2, versículo 13, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Mire esa frase ahí, hermano, hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación,
aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, o sea, judíos y gentiles, de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Mire qué bendición, hermano. Y para ser judío, usted tiene que nacer de un padre o una madre judía. Pero para ser del pueblo de Dios, que es la iglesia, para ser cristiano, usted necesita nacer de nuevo. Es decir, hermano, para ser judío se requiere un nacimiento biológico, pero para ser cristiano se necesita un nacimiento espiritual. Y por esa razón vemos una tremenda diferencia, hermano, entre lo que la Biblia llama que es el pueblo de Israel y lo que la Biblia dice que es la iglesia, hermanos. Hay una tremenda diferencia. Y usted vea, el apóstol Pablo, hermanos, lo aclara de una manera maravillosa en las cartas que él escribe, cartas de instrucción, cartas doctrinales para la iglesia, como lo es también Colosenses. En Colosenses 1:24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, del misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Escucha, hermano, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. El apóstol Pablo dice, hermanos, que la iglesia es un misterio revelado y un misterio que se le dio a conocer al apóstol Pablo para que él, hermanos, por medio de la revelación escritural pudiera darnos a conocer que ese misterio, hermanos, fue dado a conocer por medio del trabajo del apóstol Pablo. Qué interesante, hermanos, entonces es poder entender, hermano, que hay una gran diferencia entre lo que es el programa de Dios para con Israel y el programa de Dios para con su iglesia, hermanos. Usted y yo que somos gentiles, ¿verdad? Bueno, al menos si quizás hay alguien que esté escuchando este mensaje y que pueda comprobar, ¿verdad?, su ascendencia judía, bueno, pero en el caso de nosotros como gentiles, mis hermanos, la Biblia dice que por medio del Evangelio, ahora usted y yo somos parte de la iglesia de Cristo. Somos ya injertados en la familia de Dios por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él nos redimió, Él nos compró, hermanos, y ahora espiritualmente hemos nacido, ¿verdad?, de nuevo en Cristo para pertenecer ahora a la familia de Dios. El requisito para nacer de nuevo, hermanos, es arrepentimiento y fe. Y esa fe debe estar puesta solamente en la sangre de Cristo, en Jesucristo. La ofrenda de Cristo, hermanos, es suficiente para el pago total de nuestros pecados, tal y como dice el libro de Hebreos, hermanos. Hebreos 9 nos explica claramente cómo el sacrificio de Cristo, hermanos, quita el pecado, ¿verdad? Las cosas antiguas, hermanos, en la ley nos presentaban figuras y sombras de las cosas venideras. Y hermanos, ahora en Cristo tenemos la esencia, hermano, de todo lo que la ley enseña, ¿verdad?, sobre el tema de la restauración y de la salvación, de la reconciliación con nuestro Dios, hermanos. En Cristo hemos encontrado, ¿verdad?, dice la palabra de Dios, el perdón de nuestros pecados por medio de su sangre, de su sacrificio. Ahora nosotros los gentiles y también judíos, hermanos, que se arrepienten y creen en Cristo, somos ahora de la familia de Dios, que es la iglesia. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo.
pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Mi hermano, la Biblia es clara y la Biblia nos dice, hermanos, que para ser parte de la familia de Dios hay que nacer de nuevo. Y ese nuevo nacimiento viene por medio del perdón de pecados, hermanos, a través de nuestro Señor Jesucristo. Y sabe, en el programa de Dios para con su iglesia hay una maravillosa promesa que los cristianos estamos esperando, hermanos, y es la promesa del arrebatamiento. Cuando Cristo ha prometido, hermanos, venir por su iglesia, Él promete llevarla, ¿verdad?, en un evento maravilloso que está por suceder, que llamamos, hermanos, el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Ese encuentro, hermanos, será en las nubes, un evento maravilloso, un evento especial que ya anhelamos, hermano. Al ver todas las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, anhelamos que Cristo venga, hermano, que Cristo ya venga en las nubes, poder encontrarnos con Él, ¿verdad? Y dice la palabra, para ser transformados. Hermanos, ese es el futuro glorioso para la iglesia, hermanos, ser arrebatada por Cristo, ser llevada a la presencia del Padre, ¿verdad? Y esperar el futuro milenial, el reino milenial, para gobernar juntamente con Cristo, tal como Cristo le ha prometido a su iglesia, le prometió a sus 12 apóstoles, le prometió sentarse sobre 12 tronos, y le promete a cada creyente, hermano, ser también parte de ese gobierno que Él establecerá sobre Israel y sobre todas las naciones, mi hermano. Entonces, hermano, es muy claro lo que la Biblia nos enseña acerca de la distinción entre el pueblo de Israel, hermanos, que es ese pueblo étnico, ese pueblo terrenal, y hasta la fecha, ¿verdad?, Dios sigue cuidándolo, Dios sigue preservándolo, y la distinción con la iglesia, hermanos, que es un pueblo espiritual, es un pueblo que tiene su origen en Cristo, hermanos, es un pueblo que tiene promesas espirituales principalmente, y es un pueblo, hermano, que espera ese arrebatamiento, ese día glorioso en el cual estaremos con Cristo para toda la eternidad. Vamos a orar, hermano, en esta mañana y dele gracias a Dios. Si usted entiende y sabe que usted ha nacido de nuevo, usted sabe que Cristo es su Salvador, usted ha conocido a Cristo personalmente, ¿verdad?, como su Salvador, como su Señor, hermano, dele gracias a Dios porque usted está dentro del programa de Dios en cuanto a la iglesia. Y quizás hay alguien aquí en esta mañana, quizás que no está 100% seguro de su salvación y no sabe qué es nacer de nuevo, no sabe qué es tener una vida espiritual, no sabe qué es tener, ¿verdad?, esa nueva vida en Cristo. Usted necesita a Cristo Jesús como su Salvador para ser parte de la familia de Dios. Usted puede ser de sangre judía, puede comprobar su ascendencia judía, pero no es ser judío para lo suficiente para ser salvo. El judío necesita arrepentimiento también, el judío necesita salvación por Cristo, y si rechaza a Cristo, no puede tener salvación. Padre, te damos gracias en esta mañana, gracias, Padre, por la bendición que nos da, Señor, de conocer tu palabra. Gracias, Padre, porque tu palabra es verdad, tu palabra es clara, Señor, tu palabra nos ilumina y nos guía para poder conocer tus verdades, conocer tus programas, Señor, y así de esta forma poder guiar a nuestros hermanos en Cristo y poder darles ese alimento sólido, ese alimento de tu palabra que nutre, que fortalece y que guía, que no desvía, Señor. Oramos, Padre, por nuestros hermanos en Cristo. Bendice sus vidas, guárdales, Señor, y oramos para que, Padre, podamos como pueblo tuyo seguir predicando el Evangelio, para que más almas se conviertan, para que tu iglesia crezca, tu iglesia se fortalezca, Señor, y que anticipemos y anhelemos ese glorioso día de estar contigo en las nubes, Señor, y poder pasar la eternidad en tu presencia. Gracias, Padre, gracias por este hermoso día que nos das y la bendición de compartir tu palabra. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Amén, varón, gracias por el tiempo que compartiste. Dios te bendiga. Te envían saludos desde San Luis Potosí, el pastor Benigno Salazar, también el hermano Reyes Trejo, el hermano Juan Rodríguez, la hermana Silvia Pérez, allá de Luisiana. Dios le bendiga.
Gracias a todos los que tan amablemente están sintonizando. Y bueno, varón, un último saludo antes de despedir tu participación. Sí, hermano, pues como siempre, saludar a los hermanos fieles, hermano de tu programa. Saludar a hermano Reyes, claro que lo recordamos con cariño a nuestro hermano. Saludar a cada hermano, verdad, que cada día se conecta para escuchar bendiciones. Y pues un saludo muy especial a mi bella esposa, verdad, que el día de hoy ella fue mi asistente, hermano. Estuvo aquí pasándome los textos y todo, y de mucha bendición. Se me hace que ella escribió el bosquejo, varón. Me lo pasó, le dije, oye, no tengo nada para mañana, digo, pásame algo por ahí. Amén. Gloria a Dios por la hermana Maribel, que es una gran sierva de Dios. Y también te envía saludos mi tía Laura, dice saludos al pastor Fidel, hija, que Dios le bendiga. Dice hermano Reyes Trejo, gracias Amén. por la enseñanza. Pues varón, que Dios los bendiga, que Dios los siga usando. Y bueno, varón, te dejamos para poder editar el podcast y enviártelo. Dios te bendiga. Dios te bendiga, varón, gracias. Amén. Y bueno, ya quedamos con el pastor Fide, con la hermana Mari, que Dios los bendiga. Una pareja que pues tengo la bendición de conocerlos desde hace ya, ¿qué les gusta? 22 años. El pastor Fidel era el encargado del dormitorio ahí donde estábamos en Montebrón, y la hermana Maribel era compañera ahí en la ruta, y siempre jóvenes, ¿verdad?, de gran bendición, ahora grandes siervos del Señor, con una preciosa familia, sirviendo al Señor. Y bueno, que Dios los bendiga y los use grandemente a mis hermanos. Vamos rápidamente con un canto, ya nos despedimos. Mañana les encargo que oren, tenemos pues mucho trabajo allá en Adulam. Hoy también oren, vamos a compartir una conferencia de la familia allá en Santa Catarina con el pastor Dani. Y bueno, que Dios nos use. Y mañana tenemos algo que nunca habíamos hecho y les quiero pedir sus oraciones. Fíjense que ya hay más de 1,000 haitianos, hermanos, aquí en Monterrey. Está una crisis bien fuerte de migración de hermanos haitianos. Y algo que yo me topé el día que fui a llevarles unas colchonetas ese día es la barrera del idioma. Yo dije, bueno, Señor, ¿cómo les hablo de Cristo a estas personas de allá? Y platicaba yo con un hermano que es misionero en Haití, y el hermano me envió grabado el plan de salvación en haitiano, en su idioma de ellos, se llama creol. Muchos piensan que hablan francés como tal, pero hablan una mezcla de francés con palabras haitianas y se llama el creol. Y bueno, me lo grabó en una nota de audio, ya lo convertí en MP3, y lo que voy a hacer mañana, vamos a llevarles alimentos, pero les vamos a poner el plan de salvación en una bocina, y he estado ensayando un poquito de creol, entonces para que Dios me dé el don de lenguas y pueda mañana compartirles en creol a los haitianos. Amén, hermanos. Va a estar bueno, hermano, va a estar bueno, pero oren por mí para que Dios nos dé sabiduría. Y lo importante, más allá de llevarles un alimento, es que conozcan de Cristo. No hablo creol como tal, pero he estado ensayando el plan de salvación en ese idioma, entonces para que Dios me use y puedan entender lo que les quiero decir en su idioma. Hermanos, bueno, nos despedimos con este canto, y bueno, que Dios los bendiga en esta mañana. Un fuerte abrazo para todos. El canto del gallo, de 6 a 9 de la mañana. Se puede ver en ti, se puede ver en tu vivir, se puede ver en tu reír, se puede ver en tu andar, y aún se ve en tu mirar, se ve que te cambió y de su espíritu te dio. Por eso digo gloria a Dios, pues Cristo te usa hoy. Se ve que te cambió y de su espíritu te dio. Por eso digo gloria a Dios, pues Cristo te usa hoy. Estás escuchando El Canto del Gallo. El Canto del Gallo, de 6 a 9 de la mañana.
total sinceridad. Tú das amor porque Él te dio. Y usas también su compasión. Sabes cuál es la condición de este mundo pecador. Se ve que te cambió y de su espíritu te dio. Por eso digo gloria a Dios, pues Cristo te usa hoy. Se ve que te cambió y de su espíritu te dio. Por eso digo gloria a Dios, pues Cristo te usa hoy. Pues Cristo te usa pues Cristo te usa. Desde Monterrey, Nuevo León, la ciudad de las montañas, estás escuchando El Canto del Gallo.